La iglesia de San Andrés, como cada domingo, estaba llena. El incienso perfumaba el aire, las velas titilaban y los murmullos de oración llenaban las bancas desgastadas por los años. El pueblo de Mixquic se había congregado como siempre, esperando la misa del pastor Ezequiel, un hombre que había llegado hacía 3 años con un mensaje distinto, fuerte, con una mirada que desafiaba al pasado. Era joven aún, de voz grave y presencia imponente, pero ese día nadie estaba preparado para lo que haría. Se escuchó el eco de sus pasos al subir al altar. Levantó la vista, observó los rostros devotos, las manos entrelazadas, las cabezas inclinadas, pero no dijo palabra alguna. En lugar de iniciar con la lectura del día, caminó hacia el rincón donde descansaba la imagen de la Virgen María, una pequeña estatua de cerámica rodeada de flores y veladoras. Con movimientos decididos, tomó la imagen con ambas manos. Algunos pensaron que iba a limpiarla o cambiarla de sitio, pero entonces, con brutalidad silenciosa, la arrojó al suelo con fuerza. El sonido de la cerámica rompiéndose contra el mármol retumbó como un trueno. Hubo un grito, una mujer se desmayó, el murmullo se convirtió en caos contenido, y entonces el pastor Ezequiel, sin levantar la voz, pisó los fragmentos con su bota negra, no una sino 3 veces como si sellara algo con cada pisada. «No veneraremos más ídolos», dijo con tono seco, «solo a Dios». Un silencio helado invadió el templo. Doña Luz, anciana devota, se llevó la mano al pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Un niño comenzó a llorar. Nadie se atrevía a moverse. Si esta historia te tiene atrapado desde ya, no olvides suscribirte al canal para más relatos impactantes como este. Ezequiel bajó del altar y caminó hacia la sacristía, dejando tras de sí fragmentos rotos y corazones confundidos. Algunos lo siguieron con la mirada. Otros se pusieron de pie en silencio y salieron sin decir palabra. En la plaza, los murmullos se volvieron ríos. ¿Está poseído? ¿Qué le pasó? ¿Cómo se atreve? Unos pocos, jóvenes en su mayoría, defendían su acto. Está purificando la iglesia, decían. Es hora de acabar con el fanatismo. Pero la mayoría solo callaba, sin saber si sentir miedo, ira o tristeza. Doña Luz regresó al templo esa misma tarde. Se arrodilló frente al altar vacío y comenzó a rezar con un rosario de cuentas desgastadas. Santa María, Madre de Dios, no nos abandones. El viento soplaba con una extraña intensidad. Las flores que habían decorado la imagen estaban esparcidas por el piso, como si hubieran sido arrastradas por una fuerza invisible. El silencio era más espeso de lo normal, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Ezequiel, mientras tanto, en su cuarto tras la sacristía, se lavaba las manos con fuerza. Miraba su reflejo en el espejo agrietado. No temblaba, pero sus ojos delataban una tormenta interna. «Tenían que verlo», murmuró. «Tenían que entender que no necesitamos más mentiras», pero algo dentro de él no estaba en paz. Esa noche, al cerrar los ojos, el rostro de la Virgen destruida aparecía una y otra vez. No hablaba, solo lo miraba, un silencio que quemaba. La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado, como si el pueblo entero sintiera el peso de lo sucedido. Las campanas no sonaron. Las puertas de la iglesia permanecían cerradas, pero las voces, esas no se callaron. En el mercado, entre puestos de fruta y tortillas recién hechas, los murmullos se esparcían como fuego en rastrojo. «Yo lo vi con mis propios ojos», decía una vendedora de tamales. «Pisoteó a la Virgencita como si fuera basura». «Dios nos guarde», respondía otra, haciendo la señal de la cruz. Los niños jugaban cerca, pero algo en sus juegos había cambiado. Corrían menos, hablaban en voz baja. Uno de ellos, Mateo, de apenas 7 años, se acercó a su madre con los ojos grandes. «Mamá, anoche vi una sombra en el altar. Estaba parada donde estaba la Virgen». La mujer lo abrazó con fuerza, tratando de calmarlo, pero sintió cómo su piel se erizaba al escuchar esas palabras. Doña Luz, por su parte,
no se había movido del templo. Desde el amanecer se arrodillaba frente a la puerta cerrada, con su rosario en mano, rezando sin cesar. Su voz era apenas un murmullo, pero constante, como un río que no se detiene. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Algunos pasaban y la miraban con compasión, otros con lástima, pero nadie se atrevía a interrumpirla. Había en su presencia algo inviolable, una fuerza silenciosa que inspiraba respeto. Dentro de su casa, Ezequiel no probaba bocado. Caminaba de un lado a otro, leyendo pasajes de la Biblia, buscando justificación, buscando consuelo. Pero la inquietud no lo dejaba. «No tendrás dioses ajenos delante de mí», repetía en voz alta. Eso está en Éxodo. Clarito. ¿Por qué no lo entienden? Pero incluso al decirlo su voz temblaba. Esa noche los sueños regresaron. En ellos estaba solo en la iglesia. Las velas se apagaban una a una. El altar estaba vacío, pero sentía una presencia. No podía verla, pero sabía que lo observaba. Sentía vergüenza. Y frío. Un frío que venía desde adentro, desde su pecho. Al despertar, sudaba. Afuera, los perros ladraban sin razón. Se levantó, abrió la ventana, y vio a un grupo de jóvenes frente a la iglesia con carteles improvisados que decían «No a la idolatría, solo Cristo salva». Gritaban consignas, cantaban salmos, pero también había gente arrodillada, llorando, rezando, dos mundos enfrentados frente a la misma puerta. El pueblo estaba dividido. «Esto no va a terminar bien», susurró Ezequiel sintiendo un nudo en el estómago. Al día siguiente, en la panadería, los ancianos hablaban en voz baja. Dicen que en la madrugada se escuchó un canto, como de mujer, dentro de la iglesia. Mentiras. Alguien juega con nuestros miedos. O quizás, la Virgen no se ha ido. Ezequiel pasó por la plaza con la mirada baja. No saludó a nadie. Sabía que lo observaban, que lo juzgaban, que lo temían, pero había algo más, algo que no podía nombrar, pero que crecía como una espina en su pecho. Duda. Las noches en Mixquic solían ser tranquilas, pero desde aquel domingo el aire parecía cargado de algo distinto, como si el silencio pesara, como si algo invisible recorriera las calles al caer la noche. Ezequiel lo sentía. Cerraba ventanas, aseguraba puertas, y aún así no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos ella aparecía. No hablaba, no se movía, solo estaba allí. La Virgen, de pie frente al altar, envuelta en un resplandor tenue, inmóvil, observándolo. El templo vacío, sin luces, sin sonidos, salvo el eco de su propia respiración, y esa mirada que lo atravesaba. En sus sueños, intentaba hablar, pedirle que se fuera, que lo dejara en paz, pero su voz no salía. Quedaba mudo, temblando, como un niño atrapado en la oscuridad. Despertaba empapado en sudor, con el corazón desbocado. Se sentaba en la cama, jadeando, como si hubiera corrido kilómetros. «No es real», se repetía. «No es real», pero las imágenes no desaparecían. Una tarde, decidió regresar solo al templo. No avisó a nadie. Llevaba las llaves en el bolsillo y la determinación de un hombre que busca respuestas, o quizá redención. Al abrir la puerta, un olor a humedad lo envolvió. Las flores estaban marchitas, negras, como si se hubieran quemado sin fuego. Las velas, derretidas hasta la base, como si hubieran ardido toda la noche. Pero él no las había encendido. Nadie tenía acceso. El silencio era denso, como si las paredes contuvieran un susurro eterno. Caminó hasta el altar, mirando los restos de cerámica esparcidos por el suelo. Aún quedaban pedazos con vestigios de color azul y dorado, trozos del manto roto. De repente, un crujido detrás de él. Se giró bruscamente, pero no había nadie. Solo los bancos vacíos y la penumbra de la nave central. Entonces lo vio. Un perro callejero, negro, famélico, se había colado por una rendija de la puerta trasera. Caminó lentamente hacia el altar, olfateando el aire,
hasta detenerse justo frente a los restos de la imagen. Ezequiel lo observó sin moverse. El animal bajó la cabeza, dio un pequeño gemido y sin previo aviso se desplomó. No hubo convulsiones, no hubo sonido. Solo cayó como si su vida se hubiera apagado en un segundo. El pastor retrocedió un paso, horrorizado. No sabía si gritar, correr o rezar. Pero no hizo nada. Se quedó ahí, paralizado, mientras la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué está pasando aquí?», susurró más para sí que para alguien más. Recogió al perro, lo llevó al patio trasero y lo enterró con sus propias manos. No por cariño, sino por respeto, o quizá por miedo. Al regresar al templo, notó algo nuevo. En una de las paredes había una mancha de humedad que no estaba antes. La forma era borrosa, pero tenía la silueta de una figura con manto y corona. No quiso mirarla por más tiempo. Cerró la puerta y se marchó sin voltear atrás. Esa noche la pesadilla cambió. La Virgen ya no estaba sola. Doña Luz aparecía a su lado con los ojos llorosos, sosteniendo un rosario. Lo miraba también, y ambos, sin decir palabra, lo señalaban con un dedo. Ezequiel se despertó gritando. Al día siguiente evitó salir. Se encerró en su cuarto con las cortinas cerradas, la Biblia abierta en el regazo, pero sin poder leer. Tenía miedo. Miedo de cerrar los ojos, miedo de dormir, miedo de lo que pudiera ver si soñaba de nuevo. El sol apenas comenzaba a calentar las calles empedradas de Mixquic cuando un viejo coche polvoriento se detuvo frente a la casa parroquial. De él bajó un hombre alto de barba blanca, sotana raída y una cruz de madera colgando al pecho. Caminaba con paso firme, pero su rostro reflejaba el peso de los años. «¿Dónde está?», preguntó a la primera mujer que encontró en la plaza. «En la casa, padre. No ha salido desde hace días», respondió doña Marta con voz baja. El padre Joaquín agradeció con un leve asentimiento. Llevaba décadas sirviendo en Puebla, pero conocía bien ese pueblo, y aún mejor conocía a Ezequiel. Lo encontró sentado en la penumbra de su cuarto, las cortinas cerradas, los ojos perdidos. «Pensé que habías aprendido algo más que soberbia en el seminario», dijo sin saludar. Ezequiel levantó la vista lentamente, reconociendo la voz antes de ver el rostro. «No esperaba verte. Tampoco esperaba enterarme por los fieles de que habías pisoteado a la Virgen. ¿Qué estás buscando, hijo?». Hubo un silencio largo. Joaquín se sentó frente a él. El aire olía a encierro y humedad. «Busco la verdad». «La idolatría nos está cegando», respondió Ezequiel, aunque su tono no tenía fuerza. «¿Y la verdad se impone con ira? ¿Se destruye la fe ajena para imponer la propia?». Ezequiel apretó los puños. Se levantó de golpe. ¿Y qué debía hacer? ¿Seguir permitiendo que recen a una estatua mientras el evangelio se pudre en las bancas? Joaquín no respondió de inmediato. Lo observó con ojos serenos, pero llenos de una tristeza profunda. «Tú sabes mejor que nadie que la fe de un pueblo no se destruye sin consecuencias. Has olvidado algo esencial. No vinimos a arrancar el alma de la gente, sino a guiarlos con compasión». Ezequiel respiraba agitado. Caminó de un lado a otro, como si quisiera escapar del peso de esas palabras. «No entiendes, Joaquín. Cada noche la veo. Está ahí, callada, viéndome, como si me juzgara». Joaquín frunció el ceño. «La Virgen». Ezequiel asintió bajando la voz. «En sueños, pero se siente tan real que al despertar el miedo sigue. Quizá no es ella quien te juzga, quizá eres tú». Ezequiel se desplomó en la silla. Por un momento pareció un niño agotado. «No sé qué me está pasando. No puedo dormir, no puedo pensar. Hay algo que me carcome por dentro, y no sé si es culpa o locura». El padre Joaquín se levantó y colocó una mano sobre su hombro. «Lo que hiciste fue grave, pero el Señor no abandona a quien se arrepiente de corazón. Si hay algo que debes enfrentar, hazlo. Pero no solo, estoy aquí para ayudarte». Ezequiel cerró los ojos como si esas palabras calmaran por un instante la tormenta interna. «Gracias»,
Ahora levántate, dijo Joaquín, y ven conmigo al templo. Si vas a enfrentar lo que sea que te atormenta, empieza donde comenzó todo. Pero Ezequiel no se movió. Se quedó ahí, en silencio, con los ojos fijos en un rincón oscuro de la habitación, donde creía haber visto, aunque fuera por un segundo, una sombra con manto. La noche cayó con una calma sospechosa. El aire era denso, como si algo invisible flotara entre las paredes del pueblo. Mixquic, normalmente ruidoso al caer la tarde, parecía haber sido envuelto por un manto de silencio. Las luces en las casas eran pocas y las calles vacías. 3 jóvenes del pueblo: Gabriel, un muchacho inquieto de 17 años, Sara, su hermana menor, valiente y escéptica, y Mario, su mejor amigo, callado pero leal, se encontraron afuera del templo, empujados por una mezcla de curiosidad y miedo. ¿De verdad vamos a entrar?, susurró Mario mirando hacia la puerta de madera carcomida. «Nomás vamos a echar un vistazo», respondió Gabriel, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. «Si nos cachan, nos va a ir como en feria», dijo Sara, cruzándose de brazos. «¿Y quién nos va a cachar?» «¿La Virgen?», respondió su hermano con una sonrisa nerviosa. La puerta, sorprendentemente, no estaba cerrada. Solo empujaron y crujió al abrirse. La oscuridad adentro era profunda, pero un leve resplandor parecía surgir desde el altar. Pensaron que era una vela olvidada, pero ninguna vela ardía. Entraron con paso lento, conteniendo la respiración. A medida que avanzaban, el resplandor se intensificaba. Era una luz suave, temblorosa, como una llama que flotaba en el aire. Y ahí, frente al altar vacío, la figura apareció. Alta, envuelta en un manto azul oscuro que parecía absorber la luz. No caminaba, no hablaba. Solo estaba ahí, presente, serena, las manos unidas sobre el pecho, los ojos cerrados. Los 3 jóvenes quedaron congelados. Sara soltó un suspiro entrecortado. Gabriel sintió un peso inmenso en el pecho. Mario cayó de rodillas sin emitir palabra alguna. Una lágrima rodó por su mejilla, luego otra. Y otra más. Ninguno de los 3 gritó, ninguno huyó. La figura no inspiraba terror, pero sí una reverencia abrumadora. Entonces, como si respondiera a su presencia, las velas del altar se encendieron solas, una por una, 10 en total. La luz fue creciendo, cálida, envolvente, y en medio del silencio se oyó algo, un murmullo, apenas perceptible, como un canto de cuna en voz muy baja. No venía de afuera, no venía de alguien, era como si las paredes lo respiraran. Sara apretó la mano de su hermano. ¿La ves? Sí, respondió Gabriel, pero no entiendo qué está pasando. La figura abrió los ojos, pero no los miró. Simplemente bajó la vista hacia el altar, donde los restos de la imagen rota seguían esparcidos, y sin tocar nada, una rosa blanca brotó entre los pedazos. Fue entonces cuando Mario se desmayó. Gabriel lo sostuvo como pudo, sin dejar de mirar a la figura, pero al intentar hablar, su voz se quebró. No pudo emitir ni un sonido. Sara dio un paso hacia el altar. La figura giró lentamente la cabeza hacia ella, y por un instante sus miradas se cruzaron. No hubo juicio, no hubo reproche, solo una tristeza infinita. Y luego, sin despedirse, la luz disminuyó hasta apagarse. Todo volvió a la penumbra. Las velas, muertas. El murmullo, desaparecido. La figura, ausente. Los 3 salieron como pudieron. Mario, aún inconsciente, fue llevado por sus amigos hasta su casa. Al despertar no dijo una sola palabra, ni esa noche ni al día siguiente. Y en el altar, la rosa seguía ahí, viva, blanca, intacta. Al amanecer, la noticia ya corría de boca en boca. No hizo falta que los jóvenes hablaran. El silencio de Mario fue más elocuente que cualquier testimonio. Su madre, al verlo mudo, con los ojos fijos y temblor en las manos, supo que algo sobrenatural había ocurrido. En cuestión de horas, decenas de vecinos comenzaron a reunirse frente al templo.
Algunos rezaban, otros tomaban fotos, otros simplemente se persignaban al ver la rosa blanca sobre el altar. Nadie sabía cómo había llegado ahí, pero todos sentían lo mismo. Algo había despertado en ese lugar. Ezequiel los observaba desde su ventana. No salía, no hablaba, pero su rostro, antes seguro, ahora reflejaba una mezcla de desconcierto y miedo. El padre Joaquín entró en su cuarto sin tocar. «Ya lo saben», dijo, «el pueblo entero». Ezequiel no respondió, solo asintió con lentitud. «¿Qué vas a hacer?» «Nada». «¿Nada?» «No voy a alimentar la histeria. Seguro fue un truco, una ilusión o un acto de fanatismo». Joaquín lo miró largo rato. «Hijo, ni tú te crees eso». Esa misma tarde la tensión explotó. En la plaza central se formaron dos grupos. De un lado los que pedían que Ezequiel fuera destituido, liderados por doña Luz, firme, con el rosario en alto. Del otro un grupo más joven, con pancartas improvisadas, defendiendo al pastor y acusando a los fieles de superstición. «No más ídolos», gritaban unos. «Respeto a la Madre de Dios», respondían los otros. El aire se volvió denso. La policía local tuvo que intervenir antes de que la confrontación pasara a mayores. La autoridad intentó mediar, pero no había solución fácil cuando la fe y la rabia se enfrentan cara a cara. Doña Luz, con lágrimas en los ojos, se acercó a la entrada del templo y se arrodilló, ignorando los gritos. Sacó de su bolso una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que siempre llevaba consigo y la colocó con cuidado frente a la puerta cerrada. «Si Él no te quiere adentro, madre, quédate aquí con nosotros, yo te veré cada día». Un viento frío sopló en ese instante, arrastrando hojas secas y polvo. Algunos se santiguaron, otros retrocedieron. Nadie se atrevió a tocar la imagen. Esa noche, el obispo de la diócesis recibió una llamada urgente. Alguien desde Mixquic hablaba rápido, entrecortado, pidiendo que enviara un delegado, que interviniera, que la iglesia se estaba convirtiendo en un campo de batalla. El obispo escuchó en silencio, colgó y quedó pensativo. «La fe malentendida se convierte en fuego», murmuró. Mientras tanto, Ezequiel no podía dormir. La imagen de la figura en el altar lo perseguía como un eco persistente. Las palabras de Joaquín lo taladraban. «Quizá no es ella quien te juzga. Quizá eres tú». Se levantó en la oscuridad, caminó hacia el espejo y por un segundo creyó ver detrás de él la silueta de un manto azul reflejado en el cristal. Se dio la vuelta con brusquedad. No había nadie, pero el frío en el cuarto era real. Y también el peso en su pecho. Ezequiel no soportaba más la presión, ni los gritos del pueblo ni el silencio dentro de sí. Algo se había quebrado. Sabía que no podía seguir encerrado, esperando que todo desapareciera como una mala tormenta. Necesitaba aire, o respuestas, o ambas. A media mañana salió caminando sin rumbo claro. Cruzó la plaza, ignoró las miradas y los susurros y tomó el viejo sendero hacia el cerro. Sus pies lo guiaban sin pensarlo. Ese camino polvoriento, bordeado de mezquites y nopales, le era familiar. Lo conocía desde niño. Iba hacia un lugar que llevaba décadas sin visitar. La capilla de San Miguel, una construcción olvidada entre piedras y silencio. Allí solía ir con su madre cuando era pequeño. Ella rezaba en voz baja. Él jugaba con piedritas o dormía en su regazo. No recordaba mucho, pero esa sensación de paz le quedó grabada, hasta que un día dejaron de ir. Su madre no dijo por qué. Y luego todo cambió. La capilla estaba igual de vieja, pero aún en pie. La puerta de madera podrida y torcida. Las paredes, cubiertas de musgo y grietas. Entró lentamente. Un rayo de luz se colaba por el techo abierto. Dentro polvo en el aire, olor a humedad y recuerdos. Al fondo, sobre una piedra improvisada como altar, estaba una imagen de la Virgen. No era igual a la que rompió en el templo. Esta era más sencilla, de madera oscura, sin pintura, tallada a mano. Pero los ojos eran idénticos, y al verla, sintió una punzada en el pecho. Se acercó como hipnotizado.
Tocó la figura con los dedos temblorosos. Estaba fría, pero su corazón se encendió. «¿Por qué estás aquí?», murmuró. «¿Por qué volviste?». Y entonces los recuerdos llegaron como un río desbordado. Su madre, arrodillada, llorando en silencio. El cura de aquel tiempo negándole la comunión por ser madre soltera. El rechazo, la humillación. El rostro de ella, herido pero firme. Ezequiel se sentó en el suelo de piedra. Se llevó las manos al rostro. Por primera vez en mucho tiempo lloró sin contención. «Todo esto viene de ahí», susurró. No era odio a la Virgen, era dolor. El tuyo y el mío. Sintió la presencia de algo que no podía ver. No era terror, era tristeza antigua, como una herida mal cerrada. Sacó de su bolsillo una pequeña cruz que llevaba desde el seminario. La miró largamente y la colocó a los pies de la imagen. «No sé si merezco perdón, pero quiero entender. Quiero sanar». El viento sopló suave, como una caricia. Al salir de la capilla, el sol brillaba más claro. El cielo parecía más amplio. Pero en su pecho, el peso seguía ahí. Ahora no como castigo, sino como compromiso. Mientras bajaba del cerro, decidió no volver aún al templo. Necesitaba pensar. Y sobre todo prepararse, porque sabía que lo que venía no sería fácil. Pero por primera vez no huyó del miedo. Lo abrazó. La noche cayó con una serenidad engañosa. Ezequiel regresó a su habitación sin decir palabra, con los pies polvorientos y el alma removida. Encendió una vela, se sentó en el suelo, cruzó los brazos sobre las rodillas y permaneció ahí, mirando la flama moverse. El silencio lo envolvía, pero dentro de él algo comenzaba a deshacerse. Cerró los ojos. No buscaba dormir, pero el cuerpo, vencido por la emoción, lo arrastró sin querer a un lugar entre la vigilia y el sueño. Fue ahí donde la vio de nuevo. No estaba en la iglesia. Estaban en su casa de la infancia, la cocina pequeña, el comal sobre las brasas, y su madre, joven, delgada, con el rostro sereno, parada junto a la mesa, amasando tortillas. La Virgen no hablaba, pero estaba a su lado, como si observara con ternura la escena. Ezequiel, niño, entraba corriendo con los pies descalzos y la ropa sucia. Su madre lo recibía con una sonrisa. Luego, en un parpadeo, el sueño cambiaba. La misma mujer, años después, sentada en una banca fuera de la iglesia, con la cabeza gacha, sosteniendo un rosario partido. «No puedo entrar», murmuraba ella, sin levantar la mirada. «Me dijeron que no soy digna». El Ezequiel adulto quiso gritar, consolarla, hacer algo, pero no podía moverse, solo miraba, y a su lado la Virgen bajaba la cabeza también. No en desaprobación, sino en dolor compartido. El sueño lo llevó más atrás, a una tarde lluviosa. Él, con apenas 10 años, observando desde la puerta cómo su madre discutía con el cura. Gritos, lágrimas, el portazo final. Aquella fue la última vez que entraron juntos a la iglesia. Y desde entonces, algo en su corazón se cerró. Despertó con la respiración entrecortada. El cielo comenzaba a aclararse. El primer gallo del día cantaba en la distancia. Se levantó, encendió una vela más y se arrodilló frente al crucifijo. No oraba como antes. No pedía explicaciones. Solo murmuraba frases rotas. «Perdón, por haber usado el púlpito como escudo, por no ver tu rostro en el dolor de los otros, por pensar que solo yo tenía la verdad». En ese momento, la vela parpadeó. Una corriente de aire cruzó la habitación. En la pared, la sombra de Ezequiel se proyectó alargada, pero no estaba solo. Junto a él, por un instante, se dibujó otra silueta, la de una mujer con manto. Se giró de inmediato. Nada. Pero no sintió miedo. Por primera vez, sintió paz. Más tarde Joaquín lo encontró sentado en la banca del jardín, con una expresión que no le había visto en años. «¿Dormiste? No como antes, pero soñé lo que necesitaba soñar». «¿Y qué viste?» «Vi a mi madre y entendí por qué me dolía tanto todo esto.
Joaquín no preguntó más. Se sentó a su lado y guardó silencio. Ezequiel tomó una decisión. Quiero hablar con ellos, con todos. Esta vez no para imponer, sino para pedir. La noche llegó con un silencio distinto. No era el mismo que pesaba sobre el pueblo días atrás. Este era denso, sí, pero parecía anticipar algo, como el momento justo antes de que caiga la primera gota de lluvia. La iglesia, aún cerrada, parecía esperarlo. Ezequiel caminó hacia el templo con paso firme. Llevaba su sotana negra, el rostro limpio, y en las manos una rosa blanca. No hubo anuncio, ni campanas, ni convocatorias. Pero la gente salió de sus casas. Lo vieron pasar por las calles de tierra, bajo la tenue luz de los faroles, y comenzaron a seguirlo. ¿A dónde va? Va a la iglesia. ¿Será que...? No sabían qué esperaban, pero sabían que no podían quedarse afuera. Cuando llegó frente al templo se detuvo un instante. Cerró los ojos, respiró profundo. Luego giró la llave y empujó la puerta. El sonido de las bisagras se mezcló con los susurros de la multitud. Entró solo. El interior estaba oscuro, salvo por una vela encendida en el altar, la misma que alguien había dejado días atrás. La rosa seguía ahí, intacta. Se acercó lentamente. Sintió cómo su corazón se agitaba, pero no retrocedió. Cuando estuvo frente a la imagen rota, se arrodilló. «Perdóname», dijo en voz alta. «No solo a ti, madre, también al pueblo, a los que creyeron, a los que callaron, a los que me escucharon cuando yo mismo no entendía lo que decía». Su voz no temblaba, pero sus ojos se llenaban. Creí que estaba luchando por la fe, pero estaba huyendo del dolor, del mío, del de mi madre, del que nunca quise mirar. Las puertas del templo, sin que nadie las tocara, se abrieron por completo. La multitud entró en silencio. Nadie hablaba, nadie exigía, solo observaban. Doña Luz fue la primera en avanzar. Lenta, apoyada en su bastón, se acercó al altar. Cuando Ezequiel la vio, bajó la cabeza. Hice mal. Ella se detuvo frente a él. Lo miró largamente. Su mano temblorosa se posó sobre su hombro. A veces, hijo, hasta los buenos pastores se pierden en la oscuridad. Lo importante es que sepan volver. Ezequiel alzó la mirada. Doña Luz lo abrazó. El silencio fue roto por un sollozo, luego otro, y otro más. La gente comenzó a acercarse. Unos lloraban, otros se arrodillaban. Algunos, simplemente, se sentaban en las bancas, como si recuperaran algo que creían perdido. Joaquín observaba desde el fondo del templo. Sonrió apenas. No dijo nada. No hacía falta. Ezequiel, aún de rodillas, tomó los pedazos rotos de la antigua imagen con cuidado. No intentó reconstruirla. Solo los reunió en una caja de madera con la reverencia que se le da a algo sagrado, aunque esté hecho trizas. «No la reemplazaremos con otra igual», dijo. «No se trata de volver al pasado, sino de aprender de él». Colocó la rosa en el centro del altar. Luego se puso de pie y miró al pueblo. «Yo no les pido que olviden. Les pido que me permitan comenzar de nuevo, con ustedes, con humildad». Un aplauso tímido nació en una esquina, luego otro y otro más. En segundos, el templo entero vibraba con palmas, no por júbilo, sino por reconocimiento, por reconciliación. Esa noche la iglesia volvió a respirar. El pueblo despertó con un aire nuevo. No era un día cualquiera. El rumor de la reconciliación en la iglesia se había esparcido como el perfume del copal en Día de Muertos, pero nadie estaba preparado para lo que sucedería esa noche. Ezequiel pasó el día en silencio, ayudando a limpiar el templo junto a Joaquín y algunos vecinos. Quitaron telarañas, barrieron el polvo acumulado, colocaron flores frescas y encendieron velas en cada rincón. Querían recibir la noche con dignidad, no como un espectáculo, sino como un acto de fe. Al llegar la oscuridad, el templo se llenó sin que nadie llamara. Ancianos, niños, madres con bebés en brazos, algunos con rosarios, otros con preguntas, todos con el corazón abierto.
Ezequiel se acercó al altar sin sotana, con ropa sencilla y la mirada firme. No llevaba Biblia, no dio sermón. Solo extendió las manos. Gracias por volver. Esta casa es de ustedes, y de ella. Nadie preguntó a quién se refería. Todos lo sabían. Un silencio reverente cubrió el lugar. Y entonces ocurrió. Una luz suave comenzó a brotar detrás del altar. No era eléctrica, no era fuego, era algo distinto. Vivo. Las velas titilaron. El aire se volvió tibio. En el centro del altar, la figura apareció. La misma de las visiones, la misma que había visto en sus sueños, en su culpa, en su verdad, vestida de azul, con el rostro sereno, las manos juntas. No caminó, no habló, no hizo ningún gesto, simplemente estaba ahí, presente. Una niña soltó un suspiro. Un hombre mayor cayó de rodillas. Doña Luz lloraba sin vergüenza. Ezequiel no podía moverse. Ella, alcanzó a decir. Ella nos escuchó. La figura bajó la mirada. Las flores del altar comenzaron a abrirse, incluso las marchitas. Las velas se alzaron como si el fuego cobrara fuerza, y en medio de esa calma luminosa, un viento suave recorrió la iglesia. Algunos sintieron una presión en el pecho. Otros comenzaron a llorar sin saber por qué. No había miedo, era otra cosa, algo que dolía, pero sanaba al mismo tiempo. Ezequiel sintió un calor en sus manos. Miró hacia abajo. Sus palmas estaban rojas. Ardían. No sangraban, pero dolían, como si cargara el peso de algo que apenas ahora comprendía. Las llagas no siempre se ven, susurró Joaquín a su lado. A veces solo se sienten. Y entonces, como si cumpliera su propósito, la figura desapareció. No con estruendo, no con milagro, solo se desvaneció. Pero la luz quedó, y con ella la certeza. El pueblo guardó silencio por minutos. Nadie se atrevía a romperlo, ni siquiera los niños. Ezequiel bajó del altar, caminó entre la gente, miró cada rostro. Todos eran parte de él ahora, no como pastor, no como líder, como hombre, como hermano. Gracias por creer, incluso cuando yo no supe hacerlo, dijo, y cayó de rodillas. Su cuerpo se desplomó lentamente, como si el alma al fin pudiera descansar. Ezequiel despertó lentamente, envuelto en sábanas limpias y el sonido suave de un gallo a lo lejos. La luz del amanecer se filtraba por una ventana de cortinas delgadas. Tardó unos segundos en reconocer dónde estaba. La casa de Joaquín. «Dormiste 2 días enteros», dijo una voz desde la cocina. «Casi llamo al obispo». Ezequiel sonrió apenas, sin fuerza. Sus músculos dolían, no por enfermedad, sino como si su cuerpo al fin hubiera soltado años de carga acumulada. «¿Qué pasó?», preguntó sentándose con dificultad. «Te desmayaste frente al altar. El pueblo te llevó en brazos. Nadie gritó, nadie lloró. Fue como si todos supieran que necesitabas descansar». Joaquín se sentó junto a él, con una taza de café caliente. «¿La vieron?», preguntó Ezequiel. «Sí», respondió el padre. «No con los ojos, con el alma». Ezequiel bajó la mirada. Sus manos aún ardían un poco, pero ya no temía ese dolor. «No puedo seguir, no como antes». «¿Estás diciendo...?» «Sí, quiero dejar el sacerdocio». Joaquín no se sorprendió, solo asintió, como si hubiera estado esperando esas palabras. «¿Y qué vas a hacer ahora?» «No lo sé del todo. Pero quiero servir, no desde el altar, sino desde abajo, entre la gente, escuchando, cargando, viviendo». Ese mismo día se quitó la sotana por última vez. No lo hizo con rabia ni con tristeza. Lo hizo con gratitud. El pueblo lo recibió con respeto. Nadie lo juzgó. Nadie se burló. Para muchos ese acto no fue una renuncia, sino una entrega distinta. Los días siguientes, Ezequiel caminó por las calles como uno más. Saludaba a todos. Ayudaba en el mercado. Llevaba agua a las casas de los ancianos. Escuchaba sin prisa. Lloraba con quienes lloraban. Reía con los niños. Compartía tortillas y palabras sencillas.
Doña Luz lo observaba desde su banca habitual. «Ahora sí pareces pastor», le dijo con una sonrisa. El obispo llegó poco después. Escuchó la historia completa, visitó la iglesia, vio la rosa aún viva en el altar y habló con los fieles. Luego se reunió en privado con Ezequiel. «¿Está seguro de su decisión?» «Totalmente. Ya no necesito púlpito. Necesito caminar». El obispo respetó su voluntad, lo bendijo en silencio y se marchó. La comunidad organizó una misa especial en su honor, no como sacerdote, sino como hermano. La iglesia se llenó. Hubo flores, cantos y palabras sinceras. Ezequiel no subió al altar. Se quedó entre la gente, con los pies firmes sobre el suelo, las manos abiertas y una paz nueva en el rostro. Joaquín lo abrazó al final. «Lo lograste. No solo. Todos lo hicimos». Al salir, un niño se le acercó. «¿Ya no eres padre?» Ezequiel sonrió. «No con sotana. Pero si me dejas, puedo seguir cuidándote igual». El niño lo abrazó sin decir nada, y así, sin ceremonia ni ruido, el pastor que rompió la imagen de la Virgen se convirtió en el hombre que la honró con sus actos. La iglesia de San Andrés, aquella que había sido testigo de un acto de ruptura, comenzó a sanar como un cuerpo que acepta de nuevo el aliento. No fue con discursos ni decretos, sino con gestos cotidianos. La fe del pueblo ya no dependía de símbolos intocables, sino de lo que vivían cada día. Un mes después del suceso, una niña llamada Camila, conocida por su fragilidad y una enfermedad pulmonar crónica, llegó al templo con su madre. No buscaban milagros, solo consuelo. Se sentaron frente al altar en silencio, mirando la rosa blanca que aún seguía viva, más fresca que nunca. Camila cerró los ojos. Su madre rezaba en voz baja, acariciándole el cabello. Pasaron horas ahí, sin que nadie las molestara. Al salir, la niña respiraba mejor. No fue inmediato, no fue espectacular, pero en los días siguientes su salud comenzó a mejorar. «¿Qué hiciste diferente?», preguntó el médico del pueblo. «Nada, solo oramos», respondió la madre. La historia corrió rápido, no como un grito de milagro, sino como un susurro de esperanza. La iglesia volvió a llenarse, no por obligación, sino por deseo. Los fieles, con sus propias manos, pintaron el altar de nuevo. Esta vez no colocaron una estatua, pintaron un mural. Una imagen de la Virgen en silencio, con el rostro sereno, los ojos cerrados, como si descansara. No llevaba corona, ni trono, solo un manto azul y una expresión de paz. Ezequiel ayudó en la pintura. No firmó nada, no dio órdenes, solo mezcló colores, limpió brochas y compartió pan con los voluntarios. «¿Y si vuelven a romperla?», le preguntó un joven mientras pintaban. «Entonces la pintaremos otra vez», respondió, «porque la fe no se guarda en yeso, sino en lo que somos cuando nadie nos ve». Los niños volvían a jugar frente a la iglesia. Los ancianos encontraban en sus bancas un lugar para conversar. La plaza recuperaba su ritmo. Y en las noches algunos aún decían ver una luz suave sobre el altar, como si la rosa iluminara por sí sola. Joaquín preparaba su regreso a Puebla. «Tu lugar está aquí», le dijo a Ezequiel, «pero el mío ya no». «Gracias por no soltarme», respondió el expastor, «ni cuando yo quería caer». La fe verdadera es caminar al lado, no delante. La despedida fue simple. Un abrazo, una bendición y el eco de pasos que se alejan sin romper la paz. Ezequiel siguió visitando a Camila. Le llevaba cuentos. A veces le leía en voz alta. Otras solo escuchaba cómo ella hablaba de sus sueños. Una tarde ella le dijo, «¿Sabes qué soñé anoche?». «¿Qué?». «Que la Virgen me cubría con su manto y tenía olor a flores, y me decía que ya no dolía». Ezequiel cerró los ojos. Sonrió. «Entonces vas por buen camino». Y sin necesidad de más palabras, supo que la nueva llama de Mixquic no era fuego, ni rosa, ni visión. Era la fe que vuelve, cuando el amor es más fuerte que el miedo. Los días se volvieron rutina en el mejor sentido. No de monotonía,
sino de estabilidad. La iglesia seguía abierta, el altar limpio, la rosa viva. El mural pintado con manos humildes se convertía en símbolo de un nuevo comienzo. Pero Ezequiel, aunque en paz, sentía que su camino no terminaba allí. Una tarde, mientras compartía el almuerzo con don Rogelio, un campesino que vivía en las afueras del pueblo, escuchó una frase que le caló hondo. Aquí hay muchos que no pisan la iglesia, no por falta de fe, sino porque sienten que no tienen permiso. ¿Permiso de quién? De nadie. Pero así lo sienten. Ezequiel guardó silencio. Esa misma noche comenzó a escribir. No era un libro, ni un sermón, ni una autobiografía. Era un cuaderno de páginas sueltas donde dejaba pensamientos, recuerdos, preguntas, versos. Escribía para entender, para compartir, para sanar. Cada semana dejaba una hoja en el mercado, otra en el puesto de tortillas, otra en la parada del camión. No firmaba, solo colocaba en la parte inferior. Escucha la voz de los humildes. Al principio pocos las leían. Algunos creían que eran anuncios o propaganda. Pero poco a poco, la gente comenzó a esperar las hojas. Las leían en voz alta, las comentaban, las guardaban en bolsillos y carteras. Una decía, la fe no necesita trono, solo necesita un corazón dispuesto a escuchar. Otra, no es pecado dudar, el pecado es dejar de preguntar. Y otra más, si tu dolor te aleja de Dios, es porque alguien puso su rostro en quien te hirió, pero Dios nunca fue ese rostro. Los textos no buscaban convencer, solo acompañar, y eso bastaba. Ezequiel comenzó a visitar comunidades cercanas, pueblos olvidados, rancherías donde el sacerdote pasaba una vez al año, si acaso. No predicaba, escuchaba, llevaba pan, libros, tiempo. ¿Eres cura?, le preguntaban los niños. Fui. Ahora solo soy Ezequiel. ¿Y por qué haces esto? Porque también me dolió el alma, y alguien me esperó. Se convirtió en un símbolo sin quererlo, no de rebeldía ni de santidad, de humildad, de redención. La prensa local quiso entrevistarlo. Él se negó. No vine a hacer noticia, vine a hacer presencia. Un día, una mujer le entregó una carta. Mi hijo intentó quitarse la vida hace un mes. Luego encontró una de tus hojas en el autobús. Dice que fue como si alguien le hablara por dentro. Desde entonces, escribe. Y sonríe. Ezequiel la recibió conmovido. Gracias por decírmelo. Pero no fui yo. Fue la voz que todos llevamos dentro y olvidamos escuchar. Los niños lo seguían por las calles. Los ancianos le contaban historias de su juventud. Las mujeres le ofrecían café sin pedir nada a cambio. No necesitaba un altar, porque había encontrado un púlpito en cada rostro que lo miraba sin juicio. Una noche, sentado bajo un mezquite, escribió: Cuando rompí aquella imagen, rompí mi espejo. Hoy no quiero reflejos, quiero verdad. Y la verdad a veces solo se encuentra en los brazos callados de una madre que espera. Cerró el cuaderno, respiró profundo y supo que aún había mucho por hacer. El Día de Muertos llegó con su tradición intacta, aunque distinto de años anteriores. La plaza central de Mixquic se llenó de colores, aromas y murmullos. Altares en cada casa, velas encendidas, flores de cempasúchil y fotos de los que ya no estaban. Pero la iglesia, esta vez, tenía algo más que las calaveras y los altares comunes. Un aire de respeto profundo, de reverencia tranquila. Ezequiel caminaba despacio por las calles observando. No iba a participar en la ceremonia de la forma habitual. No necesitaba el altar. Su mirada buscaba rostros, gestos, silencios. Niños que dibujaban calaveras en las banquetas, ancianos que recordaban a sus muertos, jóvenes que dejaban flores en los nichos. Todos reunidos, pero cada uno en su propio recuerdo. ¿Ves algo, Ezequiel?, preguntó Joaquín caminando a su lado. Este silencio no es vacío, es presencia. Ezequiel asintió. No hacía falta hablar. La plaza, la iglesia, los muros del pueblo, todos vibraban con algo que él había comenzado a comprender.
La fe no se impone, se siente, se respeta y se comparte. Cuando el sol se escondió, los altares comenzaron a encenderse con velas. La iglesia se llenó de humo de copal. La rosa blanca del altar brillaba con un resplandor sutil, y en un instante, frente a todos, apareció la figura. No caminó. No habló, solo estaba ahí en silencio, serena. Los ojos cerrados, el manto azul flotando como si respirara. Los que la miraban sintieron paz. Un niño pequeño la señaló sin miedo. «Mamá, ahí está», gritó. Los adultos guardaron silencio, reconociendo que no había explicación que valiera, solo aceptación. Nadie gritó, nadie lloró, solo observaron. La figura permaneció unos minutos y luego, como el humo del copal, se desvaneció. Ezequiel cerró los ojos y respiró profundo. Sus manos temblaban, pero no de miedo, de gratitud. Por primera vez, sentía que todo estaba completo, que su dolor, su culpa y sus errores habían encontrado un lugar donde podían descansar. Doña Luz se acercó y tomó su mano. «Es tu legado, hijo. No la destrucción, sino la esperanza. No solo mío», respondió Ezequiel, «de todos». Joaquín observaba en silencio. Una lágrima rodó por su mejilla. No hacía falta palabras. Esa noche, la música de la plaza se mezclaba con las historias contadas en voz baja. Historias de muertos, de vivos, de reconciliación, de fe. La comunidad se sentía unida, no por obligación, sino por un respeto profundo a lo que habían vivido. Ezequiel regresó a casa caminando despacio, con el corazón ligero. Sabía que el camino seguiría, pero ya no estaba solo. Cada rostro del pueblo era un recordatorio de que la fe verdadera se construye con actos, silencios y respeto mutuo. Y mientras la luna iluminaba la plaza y las velas brillaban en cada altar, sintió que la Virgen había vuelto a su lugar. No como estatua, no como imagen rota, sino como presencia viva, silenciosa, en cada corazón del pueblo. Doña Luz caminaba lentamente por el sendero que llevaba a la plaza, con el rosario entrelazado en sus manos y la memoria llena de los últimos días. Cada paso era un recordatorio de lo vivido, la ruptura, la duda, el miedo y finalmente la reconciliación. Sus ojos recorrían los rostros de vecinos que charlaban entre ellos, con niños jugando alrededor, ancianos sentados en bancas y jóvenes que aún comentaban lo que habían visto. Todos compartían un sentimiento silencioso de gratitud. Se detuvo frente a la iglesia. La puerta estaba abierta, la rosa blanca seguía en el altar, y el mural de la Virgen en silencio brillaba suavemente con la luz del atardecer. Sus dedos acariciaron suavemente el rosario. Susurró para sí misma: «Nunca imaginé que la Virgen nos enseñaría a todos con tanto silencio». Recordó a Ezequiel, aquel pastor que pisoteó la imagen y que ahora caminaba entre ellos, no como líder, sino como hermano. Sonrió al pensar en cómo había cambiado, cómo había aprendido a escuchar, a servir y a amar sin imponer. Su corazón se llenó de paz, entendiendo que las verdaderas lecciones no se daban en palabras, sino en actos y en presencia. Un grupo de niños pasó corriendo a su lado. Uno de ellos la miró y le preguntó: «Doña Luz, ¿la Virgen todavía viene?». Ella lo miró con ternura, tomando su mano y respondiendo: «Siempre está con nosotros, solo que no siempre la vemos, pero se siente en los corazones». Al girar hacia la plaza, vio a Ezequiel ayudando a una mujer a recoger sus flores caídas, mientras Joaquín conversaba con unos jóvenes sobre la importancia de la humildad. La comunidad estaba viva, unida, pero respetando la libertad y el aprendizaje de cada uno. Doña Luz suspiró cerrando los ojos un instante. La brisa le acarició el rostro. La luz del sol comenzaba a descender, pintando todo de dorado. Sintió que había terminado un ciclo, que la oscuridad y la culpa habían sido reemplazadas por comprensión y fe. Su sonrisa se amplió mientras avanzaba hacia su casa, con la certeza de que el pueblo nunca olvidaría lo que aprendieron juntos. La Virgen no vino a castigar,
Vino a recordarnos que el amor no grita, pero permanece. Murmuró, más para ella que para cualquiera. Ezequiel se acercó a ella, colocándole una mano en el hombro. «Gracias por enseñarme a escuchar», dijo. Doña Luz lo miró y asintió. «Ahora debemos cuidar de todos, sin miedo, con respeto y humildad». Al final del camino, un joven le entregó una hoja del cuaderno de Ezequiel. La leyó en silencio. La fe no se encuentra en los muros de piedra, sino en los actos silenciosos de quienes aman sin exigir nada. Doña Luz sonrió. Sabía que el mensaje se seguiría transmitiendo, generación tras generación. La comunidad estaba en paz. La Virgen había vuelto a su lugar, no como estatua, sino como presencia en cada corazón. La plaza, la iglesia, el pueblo entero, respiraban juntos. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para más relatos como este, dijo, mientras la brisa movía suavemente las flores del altar. Y haz clic en el siguiente video para descubrir otra historia inexplicable que sucedió en tierras mexicanas.